a continuación. Es el doctor Eduardo Torres Maldonado. Él es doctor en Derecho, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es un prestigiado académico no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ha sido en alguna ocasión hasta asesor para asuntos de Latinoamérica de un presidente de los Estados Unidos. Es un colega a quien estimo y aprecio bastante, y que me honra con haber aceptado venir a hacer el comentario de este libro que ha sido publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Quiero agradecerle tanto al jefe del departamento, el licenciado Gerardo Mendoza, como al director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el apoyo que me dieron para que la obra se publicara. Ya saben que ustedes que luego en la cuestión de las academias, de la tramitología, es un poquito difícil la cuestión de la publicación, pero con el apoyo de la División de Publicaciones esto fue posible. Entonces me da gusto, y yo creo que como es de orden, le voy a pedir al doctor Eduardo Torres Maldonado que él haga uso en primer lugar de la palabra para hacer los comentarios. Enseguida lo haré yo, y en tercer lugar me gustaría que tuviéramos una plática abierta, un intercambio de opiniones con ustedes, porque tanto Eduardo como a mí tenemos ese común denominador. Nos interesa mucho saber qué es lo que opinan los jóvenes, porque nosotros pues ya la hicimos, ya vamos más o menos de salida y tratando de hacer lo más que se pueda, pero de ustedes va a ser es el presente y el futuro. Entonces, estimado Eduardo, por favor, tienes el uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas, a todos los participantes en este Foro 2, donde tendremos la oportunidad, el privilegio de comentar algunos aspectos del libro titulado El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho, del doctor Antonio Díaz Piña, académico conocido en la UAM, reconocido también en otras instituciones y lugares, y además un periodista que se ha destacado por su agudeza, algunas veces su laconismo radical, y por estar agitando constantemente las redes sociales. Yo diría que es un agitador profesional de las redes sociales. Realmente me siento muy honrado de poder compartir esta mesa con él y con ustedes, y yo creo que es una gran y hermosa oportunidad la que tenemos hoy en la mañana. Tenemos una hora aproximadamente, ¿verdad, doctor Díaz Piña? Sí, gracias. Para poder hacer algunos comentarios. Miren ustedes, primero, pues hay que conocer algunos datos o recordar algunos datos del autor del libro. Antonio Díaz Piña es doctor en Derecho con maestría y especialidad por la UNAM y licenciatura por la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Profesor e investigador invitado de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y Social en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo de Ecatepec, Estado de México. Director regional de Organización Editorial Mexicana, empresa periodística con 70 periódicos en la República. Director del Sol de México, uno de los diarios de mayor circulación. Periodista en los medios electrónicos, líder de opinión en redes sociales, Twitter en el top ranking del 0.5%, promotor y defensor del Estado de Derecho y de los derechos humanos en México, promotor y defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión y el derecho a la información en el periodismo electrónico, promotor del uso de las redes sociales como espacios idóneos para el ejercicio responsable de la democracia y las libertades. Algunas de sus obras son Las políticas públicas en materia educativa, editado por la SEP, un libro muy interesante que yo les recomendaría también que leyeran, porque no solamente es una cuestión de orden académico, sino que tiene que ver mucho más con el desarrollo integral de la persona, que es el libro Yoga, sublime fuente de serenidad y energía, Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez,
y el libro Armonía Social de Noriega Editores. También hay otro libro que él publicó recientemente el año pasado que se tituló ¿Cómo fue que caímos? ¿Sí? México 2015. Y es una colección de ensayos muy interesante. Yo decía en aquella ocasión, cuando tuvimos la fortuna de ser invitados también a su presentación de este libro, en 2015, que me recordaba a Molière, cuando sacudía a la sociedad con sus aguijones literarios, ¿verdad? Y ahora pues tenemos la oportunidad de participar comentando este libro, El derecho humano a la seguridad pública en el Estado de Derecho. Primero los pormenores, veamos el contenido. Como es un libro nuevo, voy a hacer este señalamiento, toda vez que quizás no todos hayan tenido la oportunidad de revisar cuál es el contenido que se desarrolla en este interesante libro. Se arranca con una idea general de seguridad pública en los actores sociales. Se presenta después un esquematismo, se discute el esquematismo binario de la seguridad e inseguridad pública, ¿verdad? Hay una aproximación exegética para desambiguar la expresión seguridad pública. Había sido siempre un concepto ambiguo y de hecho continúa, ¿no? Incluso en espacios profesionales. Hace poco yo estuve en una reunión privada de personas que están en el ámbito de la seguridad pública federal y créanme que es un concepto que todavía no se maneja adecuadamente, sobre todo cuando consideramos que por un lado el gobierno federal tiene una política y por otro lado las diferentes entidades federativas pues se manejan en su propio concierto, ¿no? Con base en su propia soberanía y autonomía estatal, pero esta descoordinación y esta ambigüedad lo que ha generado pues es que la criminalidad pues se sienta a sus anchas, ¿no? Ante un Estado débil, ante un Estado incompetente, ante una enorme corrupción en las instituciones, pues la criminalidad cada vez se hace más fuerte. Por eso también es muy importante abordar con toda seriedad y profesionalismo el concepto de la seguridad pública, ¿sí? Desambiguarlo, como dice Díaz Piña. Es por esto que para definir buenas políticas públicas en este campo es importante su definición y el autor ofrece dos conceptos básicamente de la seguridad pública y el Estado de Derecho que están, como se dice en el libro, íntimamente relacionados, pero que además yo creo que difícilmente puede existir ya el Estado de Derecho sin la seguridad pública como tal. No podemos hablar de Estado de Derecho si no tenemos una política de seguridad pública en cualquier país, pero particularmente en un país como México. ¿Cuál es el concepto de seguridad pública en nuestra Constitución y su valor, verdad? La importancia de una macropolítica de seguridad pública que ya contempla la Constitución Federal, y aquí Díaz Piña hace un recorrido a través de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como también a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y luego un vistazo al federalismo, ¿verdad? Con sus acuerdos, sus pactos, y yo diría sus disfuncionalidades también. En México nunca hemos tenido en realidad un federalismo. Hemos tenido algo, una especie de pacto semifederal, que se parece al federalismo, pero que pues es muy sui generis, ¿no? El sistema político jurídico mexicano se ha basado en un sistema presidencialista fuerte, autoritario, y que se apostó a una originaria posibilidad más democrática en 1988, y pues después del fraude electoral de 1988, en donde Bartlett, secretario de Gobernación, anuncia que se cayó el sistema, pues se fortalece más el presidencialismo y el federalismo pues a la baja. Y luego con la fallida transición democrática en el año 2000, con 12 años de desgobernanza del PAN, pues entonces tenemos también un mayor apogeo de los grupos criminales y un mayor desconcierto en el campo de la seguridad pública.
Por eso el capítulo 10 es muy interesante, porque Díaz Piña reflexiona sobre los medios jurídicos para hacer valer el derecho humano a la seguridad pública. No basta conocer el concepto, no basta elaborar la política pública, necesitamos medios jurídicos para defender, para hacer valer, para garantizar este derecho humano. Y hace una pregunta también muy interesante que yo los invito a que lean el libro para responderla o debatirla, acerca de si es o no concesionable la función de la seguridad pública. ¿Sí? A lo largo de sus 237 páginas, el libro ofrece diferentes perspectivas, conclusiones. Hay también apéndices muy interesantes que ustedes podrán consultar, una bibliografía rigurosamente elaborada. Y yo creo que lo más importante del libro es que pone el dedo en la llaga. En este momento en México no tenemos seguridad pública, tenemos inseguridad pública. Tenemos exactamente lo opuesto de lo que deberíamos tener. Por eso hay que redefinir, como bien señala el autor, la noción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Toda vez que, como se encuentra establecido dentro del artículo 21 constitucional, excluye las causas sociales profundas que alimentan el gran problema de la inseguridad pública, ¿sí? Entonces hay que precisar la noción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por supuesto el Estado a través del gobierno debe disponer de los recursos necesarios para la divulgación, comprensión y ejercicio pleno del derecho humano a la seguridad pública. Algo que se rescata de mucho valor en el libro es el valor de plantearlo como un derecho humano y de plantear los medios para su defensa y para su consecución, ¿sí? Entonces, hay que identificar también al sujeto activo de la relación jurídica en este derecho, que es el gobernado. El derecho humano a la seguridad pública, dice el autor, consiste en la facultad que poseen las personas en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, las personas, ¿sí?, para exigir de las autoridades la protección de su integridad física y su patrimonio, sin menoscabo de la paz social y el pleno respeto para sus libertades y derechos. Fíjense qué importante esta definición que propone Díaz Piña, ¿sí? Pues constituye el derecho humano de las personas en el territorio mexicano para exigir de las autoridades la protección de su integridad física y su patrimonio, sin menoscabo de la paz social y el pleno respeto para sus libertades y derechos. Si el Estado se reserva el monopolio de la violencia, es con un fin: garantizar la seguridad, ¿sí? Y aquí entonces es donde arrancamos con el debate. Porque ¿cómo un Estado ineficiente, incompetente, corrupto, autoritario, népota, va a poder combatir la inseguridad? Dentro de este planteamiento de la crítica al Estado de Derecho real que tenemos, o al modelo de Estado de Derecho real que tenemos, necesitamos entrar, pues, primero a criticar con todo realismo qué está pasando con el Estado de Derecho, ¿sí? Porque si existe una función que le da vida al Estado, es proporcionar seguridad para la defensa de la integridad física de las personas y de su patrimonio. Dos aspectos centrales al menos. Y de ahí viene toda la constelación de la esfera de derechos humanos. Pero sin seguridad no hay Estado de Derecho. Recuerden ustedes la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789 en Francia, en 1776 en la Declaración de las 13 Colonias, que se hace Constitución de los Estados Unidos. Recuerden la Constitución de Cádiz, y luego toda la ola de movimientos latinoamericanos y caribeños de independencia, en donde uno de los primeros derechos del hombre y del ciudadano era la seguridad. Sécurité, propriété, liberté, fraternité. ¿Sí? Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a sobrevivir en la sociedad contemporánea, en México? Si no rescatamos la defensa de los derechos básicos, ¿qué estamos haciendo los universitarios, los ciudadanos, las personas? ¿Qué trato se le da
a los migrantes en México. Nos escandaliza ver que Estados Unidos, aparentemente, ¿verdad?, trate muy mal a los mexicanos, aparente o realmente. Hay momentos en que es así, momentos históricos, hay momentos en que los trata bien. Estados Unidos cierra y abre las válvulas de las puertas migratorias conforme a sus necesidades económicas y también políticas. Hoy en la campaña política de Donald Trump, pues, y de Hillary Clinton y de Bernie Sanders, pues estamos viendo también este debate, ¿no? Pero ¿qué trato le damos los mexicanos a los migrantes cuando pasan por nuestro territorio? Bueno, aquí en una estación del metro muy cercana, ustedes tienen campamentos cotidianos de migrantes, de los mayores campamentos de América Latina, y con una terrible inseguridad, ¿sí? Por eso es importante que Díaz Piña rescate el concepto de derecho humano de las personas, no solo de los ciudadanos, para la defensa de su integridad física y su patrimonio, ¿sí? Bueno, yo entonces, más que entrar a reproducir el contenido del libro, voy a plantear alguna serie de preguntas y le pediría al autor, que está aquí presente, que por favor nos conteste ya desde su visión como autor. Ya una vez que salió el pan del horno, y aquí está, pues ya ustedes lo pueden adquirir y degustar, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hacemos con el Estado de Derecho? ¿Cómo planteamos el gran problema de la seguridad pública como derecho humano cuando tenemos un Estado de Derecho en crisis? Muchas gracias. Quiero dar respuesta a la interesante pregunta de el doctor Torres Maldonado, pero quiero también hacer un paréntesis inicial para mencionar lo siguiente. Eduardo Torres y yo tenemos entre los objetivos comunes el proyectar nuestra actividad académica en la búsqueda de nuevos horizontes que abran espacios para nuestros jóvenes de la universidad. ¿A qué me refiero? Hay temas que ya están muy desarrollados y hay cantidad de profesionistas y profesionales que ya son expertos en esa materia. Pero cuando hablamos de un tema de vanguardia, que es un tema que no está explorado, y nosotros lo ponemos en la mesa, como lo mencionaba el doctor Torres, ahí está el remedio y el trapito, está el derecho humano a la seguridad pública, pero además está también, que ya está terminado y está en proceso de evaluación para publicarse, los medios de defensa jurídica para hacer valer este derecho humano. ¿Esto qué significa? Que estamos poniéndole la mesa a nuestros jóvenes estudiantes, tanto a nivel de licenciatura como en la maestría que viene, para que ustedes salgan en la mano con un tema inédito, con una materia inédita, con una especialidad inédita que les pueda rendir beneficios profesionales, que de eso se trata el asunto. O sea, si ustedes salen con expertos en esta materia, por ejemplo, no hay ninguna otra obra escrita, y salen en los medios de defensa jurídica, van a tener el campo abierto y con asuntos interesantes y atractivos, tanto desde el punto de vista profesional como fundamental desde el punto de vista económico. Hay mercado, como ustedes saben, y lo comentó el doctor Torres, la seguridad pública en nuestro país es un caos. Entonces, hacer valer este derecho humano mediante los medios idóneos, no como quiere el gobierno. Y con esto empiezo a dar respuesta a la interrogante del doctor Torres. No hay Estado de Derecho, efectivamente. Yo me acuerdo cuando comenté este asunto con el entonces presidente de la Corte, le dije, aquí está estoy desarrollando este libro, se va a publicar. Me dijo, no inventes, ya estamos hasta el cepillo de trabajo con la reforma de los juicios penales y la oralidad, y tú nos vas a echar encima todo esto. Me dijo, no es el momento oportuno. Le dije, pues para ustedes no será oportuno, pero para los ciudadanos, por supuesto que es oportuno. Me dijo, pero para eso están las comisiones de derechos humanos. Todo el mundo sabemos que las comisiones de derechos humanos, pues son muy bien intencionadas, pero no tienen dientes. O sea, no pueden obligar a que se respeten los derechos humanos. Si la autoridad quiere, la respeta. Si no quiere, no la respeta. En cambio, mediante los medios jurídicos de defensa, como es principalmente el juicio de amparo que procede por la violación del derecho humano a la seguridad pública, por supuesto que la autoridad o lo respeta y acata, o
el juez de distrito está en posibilidades de separarlo del cargo, de destituirlo. Esa es una gran diferencia entre el juicio de amparo como medio de defensa del derecho humano a la seguridad pública, como de la simple queja ante las comisiones estatales de derechos humanos. Ahí tenemos una gran, enorme diferencia, y eso está en sus manos para los que les interesen. Por cierto, Corre Comercial, me dijo la licenciada Rocío que está al 50% ahí en la librería para todos ustedes, los que lo quieran comprar. Creo que vale la pena. Y luego la segunda parte que vendrá, que son los medios de defensa jurídica. Ahí viene inclusive hasta un modelo de amparo, porque ¿qué se tiene que hacer? Primero, conocer que carambas es el derecho humano a la seguridad pública. Fíjense bien que tramposamente el gobierno no menciona que sea un derecho humano. Dice, no, quéjense, o pídeme que te mande policía, pídeme el otro. No, no es pedir. Tienes la obligación, y si tú tienes la obligación, yo tengo el derecho. Es oponible a la autoridad, es exigible mediante el juicio de amparo. Oye, que no estás cumpliendo, pues yo te promuevo un juicio de amparo. Que nombraste a tu cuate que tiene antecedentes penales como jefe de la policía, yo no le voy a pedir a la Comisión de Derechos Humanos que lo quite, porque no le vas a hacer caso. Le voy a decir, señor juez de distrito, vengo a exigir que le ordenes a la autoridad fulana que quite al jefe de la policía porque tiene antecedentes penales, es un delincuente. ¿Cómo lo está poniendo a cargo de la seguridad de nosotros? Y el juez de distrito le va a decir al presidente municipal, al gobernador, a ver, tu informe, compañerito, ¿es cierto que este tiene antecedentes penales? No puede jugarse el pellejo ni el gobernador ni el presidente municipal. Va a tener que decirle al juez de distrito sí o no. Y si dice que sí, el juez de distrito le va a decir, lo quitas y se acabó. ¿Se fijan la diferencia? Y eso está en sus manos. En el momento en que esto lo empecemos a mover y que ustedes lo empiecen, trabajo les va a sobrar. O sea, asuntos y asuntos bien pagados, que es importante también, porque para andarse metiendo en asuntos con poquito dinero, yo les aseguro que a los que se interesen en el tema y se especialicen, les va a ir bien. Siempre el que es primero en tiempo y el que da el primer palo es el líder, y si lleva el gato al agua, los demás pues vendrán después, y al rato se satura y habrá muchos más, pero por lo pronto ahorita es el momento, y somos, la UAM Azcapotzalco es líder en estos temas. Les decía, tanto el doctor Torres Maldonado como yo, tenemos interés en hacer este tipo de desarrollos y proyectarlos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que contribuir a que nuestros muchachos sean líderes. Lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos en el liderazgo de los derechos humanos en México, muy por encima de la UNAM, muy por encima de las demás instituciones. ¿Por qué? Pues bueno, la UNAM estancó en el formalismo y le está haciendo el juego al gobierno, y nosotros no. Nosotros estamos haciendo esto, y no solamente esto, ya tenemos varias experiencias en este punto. Recuerdo cuando empezamos a desarrollar el tema del derecho humano a la consulta popular. Recuerdo que cuando empezamos publicamos los primeros ensayos, por ahí viene alguno, en el libro que comentaba el doctor Torres, me decían, oye, ¿cómo derecho humano? Sí, es un derecho humano. Y ya después le bajaron a sus quejas y a sus reclamos o a sus dudas, cuando dos ministros de la Corte, el doctor Cosío y otro más, dijeron, sí, es un derecho humano, y además lo reconocieron en una sentencia que está publicada en la revista Legatos. Por ahí la sentencia del famoso asunto de la reforma energética. Ambos ministros dijeron, sí, es derecho humano. Bueno, y si es derecho humano, ¿qué es lo que procede? El amparo. Así de simple. Y me acuerdo que después los abogados de los partidos políticos a los que les dieron palo me dijeron, ¿y por qué nos dijeron? Maestro, pues saben dónde estoy, no me contrataron ni me invitaron, yo no soy adivino, no sé si les interesa, usted tiene sus abogados, en fin. Entonces, yo creo, como dice el doctor Torres, es necesario saber en qué consiste nuestro derecho, ese derecho humano, para hacerlo valer. Ahí tiene por lo menos 20 aspectos interesantes en los que se puede ejercer el derecho humano a la seguridad pública en contra de las autoridades. Ustedes saben que en los derechos humanos el gobierno muy astutamente dice, es algo inherente a la dignidad de las personas, que nadie sabe en qué consisten. No se hagan locos, es una obligación de ellos y es un derecho nuestro.
Y si ellos no lo cumplen, nosotros se los podemos reclamar por amparo. Nada de que nadie sabe en qué consisten. Sí sabemos en qué consisten, este es uno de ellos y lo van a tener que cumplir, les guste o no les guste. Como le dije en esa ocasión al presidente de la Corte, maestro, pues yo lo siento mucho que si me dices que los vamos a saturar de trabajo, pero para eso los pagan, para eso están. Y no ganan poco los ministros. Eduardo, no sé si quieras. Efectivamente, ¿sí se escucha? Sí, gracias. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia puede venir percibiendo nominalmente más de $500,000 de pesos, probablemente entre 500 y 600 mil pesos. Pero además hay otros pagos y seguros y otro tipo de estímulos donde podría pensarse que rondarían entre los 800,000 y el $1,000,000 de pesos al mes. Comparen esto con el salario mínimo de un trabajador en México, ¿sí? Y vean entonces ustedes la inequidad, la asimetría, la desigualdad, la polarización social con que nos enfrentamos, ¿no? En un país en el que más de 1/3 de la población se encuentra en miseria, más de 2/3 en pobreza, donde la clase media se va desvaneciendo, pues entonces el tema de la igualdad jurídica es muy importante. Enfocar el derecho humano a la seguridad pública en el Estado de Derecho tiene que ver también con plantear una nueva concepción de este Estado de Derecho, ¿sí? Una nueva concepción en la cual se salte del derecho constitucionalmente prescrito en una cláusula determinada de la Constitución al derecho humano contemplado en tratados y convenios internacionales, ¿sí? Un derecho que también ha venido tomando forma en las decisiones de diferentes tribunales de derechos humanos en el mundo, no solamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, también en tribunales europeos, africanos, en otros tribunales de derechos humanos, donde el tema se viene trabajando también a través de sentencias. Esta maleabilidad y flexibilidad de los derechos humanos permite entonces concebir a este derecho humano a la seguridad pública como un medio de defensa que puede tener el gobernado ante la arbitrariedad de las autoridades. La lucha contra el abuso de poder es una lucha constitucional, es una lucha que dio origen a las revoluciones, ¿sí? Y que nosotros tengamos un contexto y un ambiente permanente cotidiano de inseguridad es una flagrante violación pues a nuestro derecho humano a la seguridad. Pero además, como los derechos humanos están concatenados, al violar uno se violan los demás, pues entonces lo que tenemos es una violación general de los derechos humanos. Como Antonio Díaz Piña se cuestionaba en 2015, ¿cómo fue que caímos? ¿En qué momento perdimos al país? ¿En qué momento perdimos las instituciones? ¿Sí? Claro, tenemos 500 años, más de 500 años de historia para dar una explicación, digamos, la versión histórica. Pero la versión actual, la versión contemporánea, ¿cuál es? Y siempre yo les hago una pregunta a quienes me escuchan, porque hay que clavarles el aguijón de la dignidad humana. ¿Por qué permitimos que continúe este estado de cosas? ¿Por qué nos volvemos cómplices de la corrupción, del nepotismo, del autoritarismo? ¿Por qué las instituciones están copadas por mafias que se autorreproducen? ¿Por qué la simulación en México sigue siendo la bandera que se agita todos los días por mafias burocráticas, ¿verdad?, que lo que hacen es ordeñar constantemente a las instituciones? Díaz Piña decía, en la UNAM se han atorado en el iusformalismo. Y yo diría,
que en la UAM nos hemos atorado en el iusconformismo en algunos sectores, que la obsolescencia de los planes y programas de estudio no basta para que alguien diga esto no es correcto, ¿no? Díaz Piña es, además de un periodista reconocido, un buen académico. Un académico que creo que 2 años que estás aquí, 3 años que estás aquí, has producido 4 libros en 3 años. Y tenemos académicos que han producido un libro en medio siglo y han consolidado una carrera burocrática con eso. Pero a ellos les abrieron inmediatamente la oportunidad de un concurso de oposición, fueron contratados de tiempo completo e indeterminado. Díaz Piña, que ha producido 4 libros en 3 años, no le abren el concurso de oposición. ¿Por qué? Pues hay violación a sus derechos humanos. Es una cuestión de discriminación política e ideológica. Y esto se está dando en el Departamento de Derecho, ¿sí? Y a mí me gusta aterrizar siempre el tema de los derechos humanos en donde yo esté. Claro que esto es incómodo, ¿no?, para algunas personas. También en el Departamento de Derecho tenemos una mafia que se ha apoderado de este departamento y lo ha hecho una ínsula. Bueno, es un mausoleo, ¿no? Es un mausoleo, es el parque jurásico jurídico, ¿no? Pero afortunadamente, pues tenemos obras que van abriendo brecha, no solo en la UAM, también en el mundo jurídico nacional e internacional. A mí me parece que también universidades de América Latina y el Caribe verán y de otros países, otras regiones del mundo, verán con mucho interés el libro que está en este momento publicando Díaz Piña. Por supuesto, Gilberto Mendoza, jefe del Departamento de Derecho, y con el apoyo también de la División de Ciencias Sociales, se logró la publicación del libro. Hay que agradecer que hubo ese contexto favorable también, ¿no? Pero necesitamos en el Departamento de Derecho que se renueve la sangre académica. Necesitamos dejar atrás el mafiosismo senil, ¿sí?, y permitir que personas que están abriendo brecha en el mundo jurídico pues puedan ser también incorporados a nuestra planta docente e investigadora. Esto me parece que para mí que es algo muy importante. No me explico, no logro entenderlo todavía cómo es que no han sacado la plaza para el concurso de oposición de Díaz Piña cuando ya ha cumplido los requisitos como profesor invitado. Es una cosa que yo me cuestiono regularmente, ¿no? El tema de la seguridad pública. ¿Qué hacemos con la inseguridad pública? Michoacán, el tema de las autodefensas. Habiendo reconocido el fracaso del Estado, se recurre a las autodefensas como la única forma de sobrevivencia. Pero tenemos a los líderes encarcelados. Después de que el gobierno los usó para retomar el control que había perdido político de Michoacán, el control político, pues entonces se encarcela ahora a sus líderes, ¿sí? Y tenemos una población civil que sigue siendo pasiva. ¿Y qué sucede cuando los ciudadanos dicen es que la inseguridad es tal que nosotros tenemos que autoprotegernos, autodefendernos, ¿no? ¿Y dónde están las comisiones, la Nacional de Derechos Humanos y la estatal y las estatales? Pues lo que pasa es que se nombra a ombudsman que son hombres o mujeres del sistema, ¿sí? Creo que podríamos lograr un excelente impacto si las comisiones estatales y nacional de derechos humanos tomaran este tema también como algo fundamental, ¿sí? Pero lo lograríamos, no lo sé, porque reitero, se nombra con alguna excepción honrosa, claro, pero se nombra normalmente como ombudsman a personas subordinadas, a personas que están dentro del sistema, personas que no van realmente a defender los derechos humanos. Y entonces tenemos un escenario en el país en donde la mayor violencia se ha ejercido en contra de 2 perfiles: el perfil del defensor de los derechos humanos y el perfil del comunicador. Y bueno, y Díaz Piña y yo nos hemos ubicado en ambos perfiles, por eso es un tema que sí nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Pero
hay que trabajar el tema de la seguridad pública como derecho humano, ¿sí? ¿Cómo logramos nosotros que el Poder Judicial también retome el tema de los derechos humanos? Deberíamos lograrlo a través, por ejemplo, de la educación, pero, y reitero, aterrizo en donde estamos, ¿sí? Aquí no se han incorporado a los planes y programas de estudio los derechos humanos. Los planes y programas de estudio siguen con una obsolescencia de medio siglo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que trabajar en la práctica incorporándolos directamente pues en nuestra docencia, en nuestra investigación, en la difusión de nuestras publicaciones que estamos haciendo. Yo recuerdo cuando publicamos con mucho trabajo el libro de Juzgar a la Suprema Corte. Bueno, nos echamos a más de medio país encima y luego hicimos la presentación de los 2 tomos, 1000 páginas, publicados por esta universidad, en la casa de la primera imprenta, al ladito de Palacio de Gobierno, donde está el presidente de la República, y al ladito también de la Suprema Corte, ¿verdad? Y claro, tuvimos por ahí espías y orejas que andaban ahí viendo cómo era posible que pues humildes universitarios se atrevieran a cuestionar el sagrado poder de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, habría que hacerlo, ¿no? Y sin embargo, no tuvimos la difusión que hubiéramos querido, porque hubo un bloqueo político, no solamente de parte de la Suprema Corte. El libro iba a ser publicado por Porrúa originalmente, pero le habla un conocido ministro que después se ensañó con su esposa, le habla al responsable de Porrúa y le dice: este libro no puede ser publicado, ¿sí? Y entonces no lo publica Porrúa, pero había un convenio con la UAM, se tenían todos los dictámenes, venimos a la UAM y la UAM no quería publicar el libro tampoco. Teníamos discriminación ideológica y política en la propia universidad. Tuvimos que acudir entonces pues al recurso del derecho para decir, bueno, es que si no lo publican, pues vamos a demandar porque tenemos todos los elementos en orden. Y tuvimos que obligar a la universidad a que se publicara, y se publicó, pero no lo distribuyeron. Pues, en buena parte se quedó en las bodegas. Pero este es el país en el que vivimos, esta es la universidad en la que trabajamos, y yo me refiero siempre a estos ejemplos porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿sí? Los derechos humanos son elementos universales que todos debemos tener a nuestra disposición, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hacemos con las comisiones nacionales de derechos humanos y las estatales, doctor Díaz Piña? Gracias, estimado Eduardo. Yo quiero retomar una pregunta que tú hiciste para no dejarla en el vacío, y les quiero hacer una pregunta a ustedes, y vamos a hacer un ejercicio. Díganme, ¿quién en su sano juicio aquí presente tiene un problema de seguridad pública y con toda la tranquilidad agarra el teléfono y le llama a la policía? Levanten la mano los que lo hagan. Otra pregunta por las mismas. Levanten la mano quien vea que se está cometiendo un delito, que andan ahí los delincuentes, y agarra el teléfono y le llama a la policía: señores policías, aquí andan unos malandros extorsionando a la gente. Levanten la mano los que lo hagan con toda tranquilidad. Es decir, yo agarro el teléfono, le marco y digo: policía, porque sé que la policía va a venir y poner en orden a estos malandrines. ¿Quién lo hace? Levanten la mano. Vemos cómo hay un grave problema de desconfianza. ¿Qué pasa cuando agarramos el teléfono y le marcamos a la policía? ¿A qué viene la policía? ¿Contra los malandros o viene contra el que hizo la llamada? Contra el que hizo la llamada. La explicación es muy simple. Detrás de cada bandido, detrás de cada ampón, de cada criminal que anda en la calle, hay un policía que lo extorsiona, que le dice: ¿sabes qué? A la hora del cierre, que es en la noche o en la mañana, te espero en tal cruce o en tal parte, y ahí vas a tener que pasar a entrarle. Te toca tanto a los policías. Luego, por cada policía que protege a un malandro, hay una autoridad que protege a ese policía. O sea, es una cadenita. O sea, esa autoridad, ese policía va con la autoridad, llámese jefe de la policía, llámese presidente municipal, y cada 15 días le dice: señor, aquí está mi cuota.
y detrás de cada autoridad hay un político de mayor nivel que los protege a todos. Entonces estamos dentro de un sistema podrido. Eduardo, ya viste cómo anda la cuestión de la respuesta. Yo también me sumo a los que no llama a la policía cuando ve una cosa de esas, ¿no? Porque teme uno que la policía vaya a venir sobre uno. Abrieron un teléfono que decía, marque usted el número que era 66, 066 y denuncie, es anónimo y es nada. No, ya sabemos que anónimo mangos, marca uno y ellos tienen localizado, aunque sea de un teléfono público, de dónde salió la llamada. Todos rápido le hablan a una patrulla, oye, y por ahí está un quejoso, chécate a ver quién es, tómale una foto, ubícalo, en fin. Entonces está uno con el temor, todo el mundo está con el temor. Es más, hay personas a las que van y les extorsionan, les cobran derecho de piso y prefieren irse de ahí, de donde están, a seguir a denunciar a la policía porque les va peor. Sin embargo, les quiero comentar, y esto con mucho gusto, ya hubo un caso en Nuevo León, en uno de los municipios en los que me hablaron para decirme, el presidente municipal acaba de meter a una fichota que tiene juicios por secuestro, por despojo, por robo, y en fin, era todo el código penal en su ¿Es un currículum. candidato a gobernador? Sí. Ya casi es. Y entonces, ¿qué hacemos con este? Y me dijeron, ¿nos hace usted el amparo? ¿No lo lleva? No, le dije yo, póngame en contacto con alguien y yo lo asesoro para cómo haga el amparo. ¿Contra quién? Y lo hacemos. Y entonces ya hubo un municipio que promovió un amparo en contra del nombramiento. El juez de distrito le dijo al presidente municipal, la Constitución dice que debe tener estos principios los que presten el servicio de seguridad pública. Acredítame que esta persona los cumple y acredítame también que tiene antecedentes penales. ¿Y saben qué pasó? El presidente municipal destituyó a esta persona. Me hablaban para decirme, ya arreglamos el asunto. El presidente municipal le dijo al juez de distrito que días antes de que le notificaran ya había dado por terminada la relación, porque casualmente él descubrió, o sea, el juez de distrito no se esperó el presidente municipal no se esperó a que el juez de distrito le ordenara quítalo, porque lo consultó seguramente con un abogado y el abogado le dijo, ¿sabes qué? El juez de distrito te va a decir que lo quites, y si no lo quito, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Bueno, pues si no lo quitas, el juez de distrito te puede quitar del cargo. Oye, pero soy de elección popular, con todo eso el juez de distrito te puede quitar. Oye, que soy compadre del gobernador, con todo y eso el juez de distrito te puede quitar. Y si no te quita el juez de distrito, te va a quitar el colegiado, te va a quitar la corte. No te arriesgues. Es un asunto que ya se está en los medios, entonces te lo van a ordenar que lo quite, lo va a tener que quitar. Y lo quitó. Entonces, ese es un punto que les quiero comentar. El otro punto, una universidad chilena que les pedí que me apoyaran con un artículo que era de su propiedad, me dijeron que ya una vez que esté la versión electrónica lo van a adoptar como libro de texto en la Universidad del Chile y le van a dar el crédito a la UAM, por supuesto. Creo que también ese es otro comentario bueno que les quiero hacer. Y el tercero es que ya uno de nuestros colegas, que es el doctor Carlos Durán, acaba de escribir el primer artículo sobre el libro y se publica hoy en el ejemplar que van a presentar en la revista Legatos a las 12:30 por allá en el edificio H, el planta alta. Va a haber vino y canapés para los que quieran acompañarnos. Entonces, ese comercial. Yo creo, Eduardo, que nuestro papel es seguir perseverando sean las condiciones que sean. Yo me acuerdo cuando presenté mi examen de doctorado en la UNAM, no me querían dejar que presentara el examen de doctorado, porque se llamó Políticas Públicas en Materia Educativa. Entonces tenía a todos los gurúes de la vieja guardia de la UNAM en mi contra. Me dijeron pues que se vaya a presentar la tesis de doctorado, si son políticas públicas, a la Facultad de Contaduría o a la Facultad de Ciencias Políticas, pero aquí es derecho, y aquí es derecho y puro derecho. Entonces Pedro Zorrilla, que en paz descanse, que era mi amigo, él fue gobernador del estado de Nuevo León, me dijo, ya es tiempo de sacudirles la modorra a estos cuates, porque nos están dejando en la calle, y ya no, lo único que nos queda es la Suprema Corte y la Procuraduría, pero en todos lados
antes de ser la profesión que estaba presente en todas las partes. Ahora ya nos tienen arrinconados. Ya los economistas, los administradores, los médicos, los sociólogos, todos están encaramados en los principales puestos públicos, y en la Secretaría de Estado de los abogados ya quedamos relegados, estamos en un rincón. Me dijo, vamos a darle, vamos a armar un team, y me acuerdo que armamos un equipo que le hiciera contrapeso a las grandes momias, como le acaba de decir Eduardo, y me dijo, les preguntamos, y me acuerdo que a mí dijo Burgoa, Ignacio Burgoa, igual usted seguramente lo conoce, lo habrán oído mencionar, es el autor de Derecho Constitucional y Amparo. Me dijo, yo le entro. Y luego me dijo Emilio Rabasa, apúntame. Y luego me dijo Cervantes Ahumada, yo también. Entonces armamos un team contrario y nos aventamos 3 días, fueron 3 sesiones de 8 horas cada una. O sea, empezábamos temprano y eran 8 horas para el examen de grado del doctor en Derecho, porque los obligamos a que lo aceptaran. Y al final de cuentas, uno de ellos, que era kelseniano, me acuerdo que se paró y me dijo, aquí yo soy kelseniano, yo soy un maldito kelseniano, me dijo, de hueso colorado, Kelsen y nada más Kelsen, y de mí, y por si, si de mí depende que tú no apruebes tu examen de grado, no lo vas a aprobar, me dijo, así delante de todo, hagan de cuenta el auditorio. El auditorio estaba lleno. Me parece que fue el auditorio Fixamudio, y me dijo, y te voy a hacer una sola pregunta. Entonces ya me la hizo, y cuando la hizo, me dije, cayó en las redes el león, y le repliqué con algo muy sencillo. Le dije, oiga, para contestarle su pregunta, que es muy interesante, dígame a cuál Kelsen se refiere, porque hay un Kelsen que se llama el de la teoría pura del derecho, y hay otro Kelsen que es el de teoría general de las normas, con la particularidad de que el segundo, que fue el último libro que escribió Kelsen, desdice y contradice todo lo que dijo el primero. Entonces, ¿a cuál de los dos Kelsen se refiere usted? Y la respuesta que me dio fue po. Y se sentó, se quedó sentado como 30 segundos, se paró y se fue. Y el jurado dijo, ya no hay ninguna otra objeción, aprobado. Según mi reloj tenemos todavía 22 minutos, ¿estamos bien? Creo que sí. ¿Sí? ¿Qué hora Bien. es? ¿Qué hora es? ¿Las 11 ya? Son las 11. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Bien, o nos quedamos hasta que nos corran. Nos quedamos hasta que nos corran. Es que apenas empieza lo bueno. Lo bueno y lo malo. Es que miren, estos temas son tan complejos que... Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Son tan complejos que hacerlos aterrizar es doloroso, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Como me decían algunos de mis alumnos, de mis colegas alumnos, así los llamo yo, por cierto, no se dejen explotar por los profesores o profesoras, sí, que no los pongan a trabajar gratis, y también que no ofendan su dignidad humana. Nadie tiene el derecho en un aula de ofenderlos. Nadie puede subestimar su capacidad, ¿sí? Los derechos humanos empiezan por el aula y empiezan por la convivencia cotidiana. Ustedes lo pueden ver esto en la jornada de hoy. Regreso al tema de la presentación. En la página 25 de la jornada de hoy se dice lo siguiente: exhumados 109 cadáveres, hallan 12 extremidades de cuerpos cuyo paradero se desconoce. Desaparecieron restos de las fosas clandestinas de Morelos. La Fiscalía Estatal pretendía incluirlos en la cuenta. Hoy finalizan las excavaciones. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa irán a buscar a sus hijos. Activistas señalan irregularidades. En 11 días de trabajo, Cuernavaca, Morelos, peritos han exhumado 109 cadáveres de las fosas clandestinas de Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde la Fiscalía General del Estado los depositó porque, entre comillas, no fueron reclamados en el servicio médico forense, ¿sí? Sin embargo, también se han exhumado 12 extremidades de cuerpos cuyo paradero se desconoce. Se continúa con el reportaje y se dice: se confirma colusión entre criminales y gobierno, el rector de la universidad, ¿sí?
pues si los padres de los 43 acuden a buscar restos de sus hijos, pues se van a encontrar con que hay más de 100 cadáveres, ¿no? Y que hay extremidades que no se pueden identificar. Y esto es el panorama cotidiano en México. 4 feminicidios en Chihuahua, en 24 horas, violan y matan a golpes a un transexual en Coahuila. Esto es solo de una página de un periódico, ¿sí? Y son notas sintéticas, pero si yo continúo, pues 4 policías de San Luis Potosí a juicio por matar a joven. Y bueno, podemos seguir con esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un país como México o en esta especie de país? Pues que tenemos un total descontrol motivado por la corrupción, por un lado, por otro lado, por la complicidad, que es un fenómeno muy reciente, ya que se ha cimentado por la colusión entre criminales y autoridades, ¿sí? Ustedes recuerdan la discusión que hubo sobre el financiamiento de grupos criminales a candidatos a puestos públicos, ¿sí? Ese es un tema que no se ha resuelto, pero en México operan, se dice 9 cárteles, pero se sabe que hay un 10º que se considera uno de los más poderosos del mundo, y en realidad son ellos quienes están financiando también campañas, ¿sí? No importa el partido político. Los problemas en México no son solamente porque no haya democracia en abstracto, porque la gente no vaya a votar, no. Los partidos políticos son parte del problema. Los partidos políticos están en la corrupción. Morena, el PRD, el Partido Verde, el PRI, el PAN, todos absolutamente están en un marco, en un contexto de corrupción, ¿sí? Entonces la partidocracia es uno de los grandes problemas. Pero la partidocracia tendría que tomar el tema de la seguridad pública, ya, inmediato. Vemos las noticias que están surgiendo todos los días, ¿sí? ¿Por qué no se toma esto como una prioridad nacional? Pregunto. Sí, el por qué no se toma, porque es negocio, estimado Eduardo. ¿Saben cuánto gasta el gobierno al año en darnos seguridad pública? Gasta 140,000 millones de pesos. 140,000 millones, o sea, a la UAM creo que nos da como 10,000, o sea, gasta 14 veces más. A la UAM me refiero no solamente a la unidad Azcapotzalco, es a todas las unidades. Gasta 140,000 millones de pesos. A la UNAM me parece que le da como 40,000. Bueno, pues gasta mucho más que eso el gobierno en darnos seguridad pública. Es un negociazo. O sea, es un negociazo, y si se acaba la inseguridad, pues se acaba ese negociazo. Eso por una parte. Por otra parte, los políticos y las autoridades están bien coludidos y bien agarrados con la delincuencia. Eso es bien sabido. ¿Recuerdan ustedes quién leyó la nota de las declaraciones que aparecieron el día de ayer en relación con el gobierno de Veracruz y los Zetas? Que dicen que el gobernador que permitió la entrada de los Zetas es Fidel Herrera Beltrán, y después se arreglaron con Javier Duarte. O sea, hay unas declaraciones de un exfuncionario gubernamental de Veracruz en donde le pone el cascabel al gato y dice, pues no nos hagamos patos, entraron porque el gobierno los dejó. Y así lo vemos en Veracruz, lo vemos en Sinaloa, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Quintana Roo, lo vemos en Chihuahua, en mi tierra, en Durango. O sea, hay una colusión de las autoridades. ¿Recuerdan ustedes que hace tiempo metieron a los militares, al ejército y a la marina, porque dijeron, estos vestidos de verde y azules, el color del uniforme los hace invulnerables? Entran y son santos, puros, castos y honestos. Ellos no los van a corromper. Pues los metieron, y la criminalidad no solamente se mantuvo, sino que aumentó. Con la particularidad de que ahora los militares se han visto envueltos en cuestiones de desaparición, de tortura, de ejecuciones forzadas. Ese es un punto. Ahora, otro ejemplo, Eduardo, sobre lo que mencionabas,
del por qué. Es que, ¿dónde andan los policías? ¿Andan reprimiendo profesores de la CENTE o andan combatiendo al crimen? ¿Cómo es posible que nuestro sagrado gobierno mande 15,000 policías a reprimir a los maestros de Chiapas? Bueno, y entonces el resto del país, ¿quién cuida la cuestión de la delincuencia? Si toda la cuicada anda por allá macaneando profes, o estudiantes en el caso de Michoacán, o de Guerrero con los muchachos de Yotzinapa. Tenemos un problema con un estado emproblemado, y si ustedes leen en el portal de Carmen Aristegui, se van a dar cuenta también quién está detrás del asunto. Detrás de ese asunto están los fabricantes de armas en Estados Unidos, y una candidata, que no quiero decir su nombre, al gobierno de los Estados Unidos. No me vi muy transparente, ¿no? Dije nada más una candidata, son 3. Es cierto que los otros 2 son hombres. No lo puedo evitar. Léanlo, ahí está el artículo de Carmen Aristegui, quien negoció los contratos de armas con el gobierno mexicano. No quiero decir el nombre, pero sus iniciales son Hillary Clinton. Entonces, pues yo no estoy, allá está el señor director divisional, a quien debemos, él es la paternidad de este libro. Cuando llegué me dijo, te lo vamos a publicar, y usted tiene palabra, señor director, y me aprecio. Entonces, este punto les quiero comentar. ¿Cómo es posible que cese, Eduardo, ese problema que tú dices, si ellos están detrás del negocio? Entonces, no es posible. No sé si creas que está contestada tu pregunta. Sí, sí, claro. El problema es que en México la inseguridad es uno de los negocios más grandes, y el permitir que los cárteles operen y que sigan vulnerando a la población con esclavitud, con trata de personas, con tráfico de órganos, con tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de migrantes, ¿no? Pues son de los negocios más redituables del mundo, y estos están muy activos en México. El problema también es que el gobierno ya no podemos diferenciar en el gobierno ya no podemos diferenciar qué políticos forman parte de la criminalidad y cuáles no. Yo creo que se nos ha cerrado el tiempo, pero si gustas. Bueno, creo que sí nos están tocando la campana. Es un honor haber contado con la distinguida presencia de mi colega, el jurista Eduardo Torres Maldonado, y es una gran satisfacción, la mayor satisfacción, yo creo que para él y para mí, el contar con la presencia de ustedes, lo que nos anima, lo que nos inspira, lo que nos motiva, estar tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo porque estemos a la vanguardia en la UAM, son nada menos que ustedes. En la medida que podamos hacer de ustedes profesionistas exitosos, de vanguardia, ayudarles a concretar sus objetivos, estaremos muy satisfechos. El día de ayer estuve en un evento que organizaron los muchachos de la UAM, en parte en la Cámara de Diputados. Ahí estuvieron los candidatos a constituyentes de la Ciudad de México. Y cuando hacían uso de la palabra, aprovechando que me pidieron que fuera el moderador, les hice mención, le dije, para que no crean ustedes que están frente a cualquier público, los jóvenes que están aquí eran la mayoría de la UAM, de la carrera de Derecho, son muchos de ellos autores de un libro colectivo de investigación que hicimos sobre el derecho humano a la interpretación más favorable, que es otro tema inédito y que está próximo a publicarse. Ese hizo en colaboración con 31 muchachos, y se los dije con toda la intención del mundo, porque allá uno de los consejeros es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces le dije, para que se midan y sepan la clase de público que tiene. No son cualquier estudiantes, son estudiantes de la UAM Azcapotzalco, así es que ándense con cuidadito. Pues muchas gracias, jóvenes, es un honor haber contado con su presencia. Eduardo, un fuerte abrazo, mi gratitud. Gracias. Casa de Libros Abiertos.